Vamos a orar. Primeramente, Padre Celestial, le damos muchísimas gracias esta noche, porque tenemos la oportunidad, Señor, de que usted se reúna con nosotros. Ayúdenos a estar aquí reunidos en su bendito nombre. Y mi Dios, también, Padre, tenemos la oportunidad de tener en nuestras manos las Sagradas Escrituras. Libro, Señor, por el cual mucha sangre se ha derramado, principalmente, Señor, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora está en nuestras manos. Y gente dio su vida, Señor, a través de los años por este bendito libro. Ahora nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de tenerlo en nuestras manos, Señor, con toda libertad y poderlo meditar. Pero mi Dios, yo estoy consciente de mis limitaciones. Yo no puedo enseñar, solamente puedo compartir unas cuantas cosas, Señor, las que usted ha puesto en mi corazón. Pero Padre, a tu Espíritu, quien es el autor de este bendito libro, Él puede también hablarnos a nuestros corazones esta noche. Señor, yo no pretendo tomar el lugar que te corresponde. Yo te pido que me hagas a un lado, Señor, y Padre, tú puedas hablar directamente a nuestras vidas, incluyéndome yo, Señor, que también necesito mucho de ti. Padre, gracias por cómo has diseñado la iglesia y cómo has diseñado todas estas cosas, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar entonces, hermanos, o meditar sobre algunas cosas interesantes del libro de Tito, una carta que le escribe el apóstol Pablo, ¿verdad?, a Tito. Pablo lo había enviado para que corrigiese algunas cosas que estaban mal y estableciese ancianos, ¿verdad?, en cada iglesia en Creta. Y hermanos, Tito no era judío, hermanos, y Tito le llama verdadero hijo. Pablo le llama a Tito verdadero hijo en la fe. Tito había dado testimonio de su temor de Dios, había dado testimonio de su anhelo y de su celo por servir a Dios, tanto que Pablo puso sus ojos en él, creo que inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu de Dios, para que lo mandara como una extensión de él. Como si yo le digo aquí a uno de los hermanos, vamos a comenzar otra obra y tú vas a estar ahí en mi lugar. Esa persona nos estaría representando, estaríamos poniendo en juego nuestro testimonio, el testimonio de la iglesia, ¿verdad? Y esa persona nos estaría representando. Así estaba Tito representando a Pablo. Pablo le había dado toda la autoridad para que corrigiese algunas cosas que estaban mal. Amén. El autor del libro, pues el apóstol Pablo. La fecha de que se escribió, algunos dicen que entre el 62 al 64, otros ponen como fecha el año 64 después de Cristo. Y el versículo clave en este libro, hermanos, es en el capítulo 1, es el versículo 5. ¿Ok? Ahí Pablo nos está diciendo por qué causa dejó a Tito en Creta. Ahora, hermanos, hay algo que no podemos desenfocar al momento de tomar las escrituras y tratar de meditarlas. ¿Ok? El hecho de que no es Pablo quien está haciendo, humanamente sí, Pablo tiene en su corazón hacer estas cosas, pero es el Espíritu de Dios, es Dios mismo quien está haciendo estas cosas. ¿Ok? No podemos desenfocarnos de eso, porque si nos quedamos enfocados nada más en que Pablo hizo esto, o Pablo hizo aquello, o Tito hizo aquello, o dejó de hacer aquello, entonces, hermanos, nos va a estar faltando algo: el entendimiento
de que no es el hombre, sino fue Dios. Amén. Por eso muchas veces menospreciamos la iglesia, hermanos, porque creemos que es una obra del hombre. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que muchas veces menospreciamos la iglesia por sobre cualquier cosa. La iglesia es segundo o tercer lugar. Y nosotros, cuando hacemos esto, de todas maneras seguimos diciendo, Dios es primero en mi vida. No es cierto, hermano. Definitivamente no es así. Porque esta institución, la iglesia, no es la obra del hombre. Dios nos ha dado el privilegio de participar. Dios, en su infinita misericordia, por su gracia, nos da ese privilegio de poder ser parte. Pero esto no es nuestro, hermano. Esto no es algo que nosotros dijimos, ok, mira, esa es una manera de vivir, ¿verdad? Me voy a meter de pastor. No. Yo sé que sí hay gente que lo intenta, ¿sí? Yo sé que hay gente que lo hace así, pero no tienen el sello, la garantía de que es Dios obrando. Esta institución, hermanos, la iglesia, es diseñada por Dios, y al menospreciar la iglesia, menospreciamos a Dios. Por esto, porque nos desenfocamos de quién hizo esto. Sí es cierto, Dios usó a Pablo para que le escribiera a Timoteo. Muchas veces, hermanos, Dios tuvo que poner a Pablo en la cárcel o permitir que Pablo estuviese en la cárcel para poder tenerlo quieto y de ahí poder enviar cartas. Porque si Pablo no ha considerado eso, si Pablo no estuviera en la cárcel, jamás tal vez hubiera escrito una carta a los Gálatas o una carta a los Filipenses o a los Tesalonicenses. Él hubiese dicho, pues yo voy y les hablo. Porque era un hombre así, arrojado, un hombre valiente, no le tenía temor a nada. Entonces Dios tenía que tenerlo quieto para que usara esto como un medio de poder llegar a los hermanos en aquel entonces. Y Dios no solamente estaba tratando de que Pablo llegara a los hermanos de Creta a través de Tito, o de los filipenses, o de los tesalonicenses, o de los corintios. Dios tenía el propósito de que esas cartas no solamente quedaran ahí, sino esas cartas iban a ser divinamente inspiradas para que también nosotros, después de 20 siglos o 21 siglos después, también nosotros pudiéramos tener el mismo beneficio que en su momento tuvieron las iglesias que recibieron una carta. Qué bueno es nuestro Dios, ¿sabes? Siéntese un ladito de Pablo un momento, mientras él estaba en una cárcel escribiendo una carta. Nosotros sabemos por las mismas escrituras que él no se amargó. Pero yo creo personalmente que Pablo no conocía la magnitud del impacto que tendría el hecho de que él estuviera en una cárcel y de ahí de la cárcel le dijera a los hermanos, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. El impacto. Pero Dios lo tuvo que poner ahí para que realmente tuviera un impacto. El propósito del libro era asesorar a Tito en la misión que el mismo Pablo, pero que nosotros sabemos que fue Dios, le había encomendado. Tito, el libro de Tito, es muy similar al libro de Primera Timoteo. Algunos dicen que probablemente se escribieron
en el mismo periodo de tiempo, ¿va? No al mismo tiempo, pero sí tal vez una diferencia de días de uno y otro. ¿Ok? Lo que voy a hacer esta tarde, hermanos, voy nada más a resaltar algunos versículos de cada capítulo. Estuve orando y, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Hoy hay muchas herramientas, hermanos. Puedes ir a herramientas al internet y ahí encontrar no uno, dos o tres, cientos de estudios sobre el libro de Tito. Pero Dios no me guió a eso. Dios no quiso. Entonces le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago el bosquejo? ¿Qué quieres enseñarnos esta noche? Y al fin tuve paz cuando tomé algunos versículos de cada capítulo. En el capítulo 1, el versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está hablando de los cretenses, ¿verdad? Que su propio profeta de los cretenses había dicho que ellos eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces Pablo dice, este testimonio que ellos mismos han dado de sí mismos es verdadero. Dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esto no checa con como luego queremos que nomás nos den atole, ¿verdad? Y no nos den alimento macizo. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y luego nos cae el versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios. Dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, esto aplica a nosotros. Nosotros profesamos, también decimos conocer a Dios. ¿Amén? ¿Usted conoce a Dios? ¿Sí? Pero ¿cómo andan sus hechos? Sus hechos dan testimonio de que usted realmente conoce a Dios. Ahora, cuando yo digo que conoce a Dios, o la Escritura dice que conocemos a Dios, no estamos hablando del simple hecho de decir, oh, yo creo en Dios. No. Conocer a Dios. Saber cómo Dios piensa. ¿Cómo Dios piensa de lo que yo pienso? ¿Qué piensa Dios de mis pensamientos? Ahí donde tienes tu fortaleza, donde nadie puede entrar, donde solamente tú puedes estar. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Conoces de Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Sabes cómo Dios, qué piensa de diferentes áreas de nuestra vida? ¿Sabes lo que le agrada y lo que no le agrada? La respuesta en muchos casos es, pastor, hemos oído lo que le agrada a Dios, pero tal vez no lo hemos entendido, porque no lo estamos haciendo.
¿Sabes cuánto Dios espera de nosotros que tengamos temor de Él? ¿Conocemos a Dios, hermanos? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Porque profesamos, porque decimos que conocemos a Dios. En muchos de los casos, tristemente, estaremos reprobados. ¿Cómo dices que conoces a Dios y en la primera emergencia que tienes sales corriendo y no buscas a Dios? ¿Cómo dices que conoces a Dios y lo menosprecias? Buenas noches. Pero profesamos decir creer en Dios, conocer a Dios. Bueno, la pregunta en este capítulo es: ¿qué dicen nuestros hechos de nosotros? Nuestros hechos dan testimonio de si realmente conocemos a Dios o no lo conocemos. No, yo sí conozco a Dios. Y el domingo por cualquier cosa ya no vienes a la iglesia. Discúlpame, me da mucha lástima romperte tu globo, pero tú no conoces a Dios. Tú no entiendes quién es Dios. Tú no sabes que Dios es el ser supremo sobre todas las cosas. Que el sol con toda su fuerza y toda su magnitud se humilla delante de Dios. El aire con toda su fuerza, que es capaz de llevarse los techos, de llevarse tantas cosas con toda su fuerza, se aplaca cuando Dios dice quieto. El mar con toda su braveza se tranquiliza cuando Dios dice calla. Un enorme pez que ni tiene razonamiento, ni tiene entendimiento, fue capaz de entender cuál era la voluntad de Dios para cachar ahí al profeta Jonás y esperar que aquellos hombres del barco lo aventaran, y él estaba ahí listo. Y un triste animal fue obediente al mandato de Dios. Nosotros profesamos conocer a Dios, decimos que conocemos a Dios, pero nuestros hechos, hermanos, tristemente niegan que conocemos de Dios. Sí hemos oído de Dios, sí hemos hecho una oración porque ya entendimos del infierno y ya le dijimos, oh, sí sabemos que Dios es misericordioso. Oh, cómo nos gusta exaltar eso. Pero también Dios es santo y no le agrada el pecado. Y nosotros insistimos en vivir en el pecado. Oh, hermano, Dios, estamos viviendo en la gracia, sí. Por la misericordia de Dios, porque si nos hubiese tocado ser judíos y vivir en la ley, ya hubiéramos sido apedreados. Por rebeldes y por tantas cosas más. Yo le pregunto esta noche, hermano, a usted y a la gente que nos está mirando por internet y los que más adelante van a ver el video, les pregunto esta noche, por favor, les ruego, examine su corazón. Sus hechos dan testimonio, sus hechos no niegan que usted conoce a Dios, o sus hechos niegan que usted conoce a Dios. No importa que yo lo grite en 1000 mensajes en el Facebook, o en YouTube, en todas las redes sociales. No importa que yo ponga ahí, Dios es mi Salvador. No importa. Pesan más. No importa que yo me pare aquí y grite, hermanos, Cristo es mi Salvador, yo conozco a Dios. Gloria a Dios. Pero eso no importa.
Lo que realmente da testimonio según las Escrituras son nuestros hechos. Ahora mismo, hermano, ¿cuántos hermanos quedaron en su casa? Pero dicen, y el domingo van a estar aquí diciendo que conocen a Dios. Discúlpenme, pero no les creo. Porque sus hechos reprueban. Prefirieron descansar porque, ¡ay, estoy cansado! Prefirieron quedarse a ver el programa que tanto querían ver. Prefirieron quedarse a trabajar, prefirieron quedarse a hacer tantas otras cosas que venir a buscar al Dios de su salvación, que venir a buscar al Dios que dio su vida por nosotros. Venir para adorarle, venir para glorificarle, venir para pedirle, porque esta noche hacemos oración. Nuestros hechos niegan que conocemos de Dios. Qué triste, hermano. Por eso Pablo, en su humanidad, tuvo que escribirle, pero el Espíritu Santo, en su divinidad, tuvo que inculcarle a Pablo, inspirar a Pablo a que le escribiera esto a Tito. Y le dijera, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano, ¿me ayudas? Ay, no tengo tiempo, pastor. No te estoy pidiendo que ayudes a Ramón Ríos. Te estoy dando el privilegio de que participes en la gran obra que Dios está conceptuando en este lugar. Pero usted y yo ponemos los ojos en los hombres y decimos, no, el pastor quiere que lo ayude, que lo haga él. No, mi hermano. Es Dios quien nos invita a participar. Y nos da el privilegio. Le da el privilegio de que usted vaya a la cuna, le da el privilegio de que usted vaya a la iglesia infantil, le da el privilegio de que usted maneje para traer a la gente a la iglesia, le da el privilegio de que usted participe aquí. Y es un privilegio. Pero lo menospreciamos, porque pensamos, es el pastor el que me mandó. No, hermano. Le digo algo. Si nadie quisiera hacer nada, gracias a Dios por los hermanos que están dispuestos a participar y apoyar, pero si nadie quisiera hacer nada, yo haría todo hasta donde mis fuerzas alcanzaran y mi capacidad alcanzara. Lo he hecho. Dejaron de venir a limpiar la iglesia. Me cansé de estarlos invitando de parte de Dios a participar y ahora yo lo hago. No importa, no pasa nada. Para ti es denigrante, para mí es una bendición y un privilegio. ¿Sabes qué estoy pensando cuando estoy trapeando? Aquí van a venir a poner sus pies los santos, los hijos de Dios, y Dios mismo va a estar aquí. Muchas veces he estado tentado a decir, hoy no voy a trapear. Y me recuerdo eso y digo, van a venir los santos. Tal vez va a venir uno o dos. Pero van a venir los santos y van a poner sus pies aquí, y eso es tierra santa. Pero el más importante de todos es mi Señor, que va a estar con nosotros. Yo quiero que Él llegue y encuentre un olor agradable. Si ya no del corazón de usted, cuando menos que encuentre un olor agradable en el templo. ¿Cómo está usted con su decir que conoce a Dios y sus hechos? Buenas noches. Vamos al capítulo 2. Ahí le sigue diciendo, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, en las ancianas, etcétera, etcétera. Y vamos a ir hasta el versículo 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado,
para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. No importa que usted menosprecie al hombre, mejor. Pero qué triste cuando hacemos a un lado la palabra de Dios menospreciándola, menospreciando los consejos de Dios. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Qué me importa lo que Dios diga? Yo tengo cosas que hacer. Ve y predica el evangelio a toda criatura. No tengo tiempo. Acuérdate del pobre. El que en el pobre piensa, el que el pobre ayuda, a Dios presta. Acuérdate del pobre. Que cada quien se rasque con sus propias uñas, ahí se le echan. Menospreciando, hermanos, el consejo de Dios. Menospreciando la palabra de Dios. Sé generoso en tu ofrenda. El pastor. Ese es tu problema, hermano. Que piensas que soy yo. Que piensas que es el hombre. Piensa por un momento. Si el Señor Jesucristo esta noche estuviera aquí físicamente y pasamos el plato de la ofrenda, ¿cuánto estarías dando? Porque Él te estaría mirando. ¿Cuánto estarías dando? Te digo, ¿cuánto estarías dando? Todo. Todo lo que trajeras en tu cartera, todo lo que trajeras en tu bolsa lo estarías dando. ¿Sí o no? No lo creo tan perverso como para decir, no, aunque esté el Señor ahí. ¿Por qué no es así? Ahora, porque Dios está aquí, hermano. ¿Sabe por qué Él ha tenido que salir afuera de la iglesia y estar tocando la puerta desde afuera? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe por qué? Porque decimos creer en Dios los que estamos aquí adentro, pero lo estamos ignorando. No es cierto. Nomás hace esa comparación. Si el Señor Jesucristo estuviese aquí físicamente, ¿cuánto tú pondrías en tu ofrenda? ¿Ofrenda? ¿Cuánto pondrías en tu ofrenda? Y no lo haces ahora porque tú no crees que Dios está aquí, menospreciando lo que la palabra de Dios dice. Por eso no lo haces. Si Dios pone en tu corazón, pone el billete de 50 que traes en la bolsa derecha. No, tú buscas la monedita de 10 pesos o de 5 pesos que traes en la otra bolsa. ¿Crees en Dios? Nada más estoy dando un ejemplo, pastor. ¿Me quieres sacar la feria? No. Quiero que entiendas cuánto menospreciamos a Dios. Por su gracia. Dice que nos salvó, ¿verdad? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, la gracia de Dios, hermanos, lejos de estarla usando como un trampolín para hacer lo que se nos pega la gana en la vida, la gracia de Dios nos debería estar enseñando a vivir piadosamente. Señor, cuán miserable y pecador soy yo. Señor, gracias por perdonarme.
Gracias por limpiarme, gracias por tu gracia. Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Quiero que vivas piadosamente, hijo. Señor, aquí estoy. Enséñame a vivir piadosamente. Señor, yo quiero vivir piadosamente. Pocos están orando de esa manera, por no decir los menos. Todos tenemos listas largas de peticiones a Dios. Señor, ayúdame con la necesidad que tengo. Señor, ayúdame, salva a mi hijo, salva a mi pariente, sana a aquel fulano, sana al otro. Y un montón de peticiones, una lista larga. Pero pocas veces tomamos tiempo para meditar en pensar qué es lo que Dios espera de nosotros. Porque la gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar a la impiedad. Y yo me hice esta pregunta, dije, ¿impiedad? ¿Qué es la impiedad? ¿Qué es la impiedad? Dice que es la falta de piedad o falta de compasión o falta de virtud. Estoy diciendo lo que me dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice que es una falta de religión, que es un desprecio o hostilidad a la religión y es una acción o expresión impía. Eso es la impiedad. La Biblia dice que Dios, por salvarnos, que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y nos enseña a vivir de una manera piadosa. Pero nadie quiere eso. A nadie le interesa. Queremos ser grandes y reconocidos y hacer grandes cosas para Dios. A nadie le interesa vivir piadosamente. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué tanto éxito ha tenido Dios en lograr su propósito en ti y en mí? ¿Qué tanto éxito ha tenido Dios en lograr su propósito? El plan de Dios es derramar su gracia en nuestras vidas. ¿Alguna vez ha dejado llenando un balde, por ejemplo, en la regadera, o no sé, lo ha dejado ahí llenando con una manguera y se le olvidó? Y ya cuando regresa el balde ya se llenó y está derramando el agua por los lados. Llegó a su medida y sigue derramándose el agua sigue derramándose hasta que usted va y cierra la llave y ya el agua y el balde queda a su raso. Así dice la Escritura que Dios derramó su gracia y de su Espíritu en nosotros. Ahorita vamos a leer que Dios derramó. Pero hermano, era el propósito de Dios a que nosotros nos convirtiésemos en un pueblo de Él, un pueblo propio de Dios, celoso de buenas obras. ¿Cómo andamos en esa área? ¿Sí somos un pueblo celoso, hermano? ¿De buenas obras? ¿Sabe de qué quiere decir esto? Hermanos, hay una necesidad. Bueno,
Se los voy a presentar así. La voy a hacer real. Todavía no está confirmada para que no me digan más, pero es una necesidad que viene adelante. A la hermana Betty la van a subir probablemente hoy o mañana a piso. Eso quiere decir que van a necesitar, Marcela y tus hermanos, van a necesitar hermanas que quieran estar con ella, que la vayan y la cuiden. Porque la hermana va a tener necesidad de hacer del baño, va a tener necesidad de todas esas cosas, y alguien va a tener que estar ahí. Y yo estoy seguro que la hermana preferiría que mujeres estuvieran con ella, aún a sus propios hijos. ¿Cuántos se van a apuntar en la lista? ¿Cuántas mujeres, cuántas hermanas están? Pastor, a mí primero, pastor, a mí, apúntame, pastor, apúntame. Todos tienen muchas cosas que hacer y no tienen tiempo para ser celosos de buenas obras. Oh, pero no fueras tú porque quisieras que todas fueran. Te recuerdo eso, ¿eh? Buenas tardes, hermano, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en estos días? Estoy desconectado de la ciudad. ¿Qué está pasando por acá? ¿Ha tenido éxito el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre? ¿Han tenido éxito en lograr su propósito en usted y en mí? Porque ese era su propósito cuando nos salvó. Hacer de nosotros un pueblo, parte, una persona, un individuo que formase juntamente con otros individuos un pueblo de Dios celoso de buenas obras. Tu problema es que tú crees que soy yo el que te está predicando esta noche. Ese es tu problema. Ah, el pastor viene a desquitarse de todo lo que le dijeron allá. No. Nada te he mencionado de lo que se predicó allá. Eso lo agarré para mí y es para mí. ¿Se da cuenta, hermano? Profesamos, pero nuestros hechos lo niegan. ¿No crees que ya es tiempo de decir, ya? ¿No te das cuenta que Dios, con este día que te dio, y si Dios en su misericordia te permite pasar la noche y vivir mañana, ¿no entiendes que te está dando de su gracia y de su misericordia? No para que tú hagas lo que te pegue la gana, sino para que te pongas bien con Él. Hermano, tu vida y mi vida ya no nos pertenecen. Yo ya no puedo decidir lo que voy a hacer. Somos, alguien dijo y me compartió el pastor Álvaro, y yo quisiera encontrar ese libro, que la palabra siervo, no es que la tradujeron mal del griego original acá, pero esa palabra, cada vez que se habla de un siervo, es un esclavo, man. Entonces, y como estaba muy vivo todo eso de la esclavitud, entonces Cipriano de Valera y Casimiro de Reina, ellos decidieron que en vez de poner esclavo, iban a poner siervo. Y en sus días todavía se entendía que un siervo era como un esclavo. Pero el día de hoy se ha diluido la palabra siervo.
Pero no es que, no aplica para nosotros, hermano. Cristo nos compró para que fuésemos sus esclavos. Somos esclavos. Si tú profesas conocer a Dios, tú deberías ser un esclavo de Dios. Un esclavo. El siervo tiene opciones. Pues sí lo hago, no lo hago. ¿Verdad? Tiene opciones. El esclavo no. Su vida no es de él. La vendió. O le tocó en suerte, digámoslo así, ser esclavo. Hermano, a nosotros nos compró Cristo con su sangre. ¿Cuándo te vas a poner las pilas allá a servirle a Él? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir sirviéndote de Él? Tú lo tienes a Él como sirviente. Tú no eres ni por mucho un esclavo de Él. Tú lo tienes a Él como tu sirviente y cuando sacas la lista de todo lo que quieres que Él haga por ti. Y como pergamino, ¿no? Y eres tan sinvergüenza que todavía le dices a otros, oren por esto, ¿no? Y tú ni oras. Oren por mi familia. Por tus hechos, creo que no estás orando por tu familia. ¿Por qué me pones a mí a orar por tu familia si tú no estás orando por ella? Tú y yo deberíamos estar fundidos en nuestras peticiones a Dios. Consumidos en la palabra por nuestras peticiones. Necesitas que Dios salve a un familiar. Señor, te levantas en la madrugada y Señor, por favor, ten misericordia. Yo te conozco que tú eres misericordioso, Señor. Mira, me salvaste a mí, Señor, siendo yo un perverso. Padre, para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú tienes el deseo de que también mi familiar, mi hijo, mi pariente se salven, Señor. Y luego vas a comer y Señor, te pido por mi pariente, te pido por mi hijo, te pido por mi hermano, te pido por mi familiar. No hay nada de estar consumido porque no conocemos a Dios, porque no sabemos que si no entendemos, hermano, no hemos experimentado o tal vez sí lo has visto, que si te humillas y llegas a la presencia de Dios, tarde que temprano, Dios, porque es fiel a su palabra, porque Dios es misericordioso, entonces Dios contestará las peticiones de tu corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero hermanos, nosotros estamos jugando aquí a las iglesitas. Por eso eres renuente. Por eso eres sarcástico. El pastor, hasta cree. El pastor ya me quiere poner a trabajar, hasta cree que voy a hacer algo. Mira, por mí, no hagas nada. Pero sépase que fue Dios quien te llamó. Sépase que es Dios quien está hablando a tu vida. Sépase que es Dios quien quiere que tú seas un colaborador con Él. Te invitan a la iglesia infantil. No hay otro, hermano. No se puede que otra persona vaya. Pobres problemas. Te invitan a la cuna, es lo mismo. No hay otro que lo haga. Yo tengo. Allá andas una chilladera.
y no alcanzas a agarrar, a captar. Es Dios quien te está invitando. Capítulo 3. Versículos del 5 al 8. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Sabes qué, hermano? Si tú crees que Dios te debe algo, estás bien equivocado. Tú y yo no hicimos nada, absolutamente nada bueno para que Dios nos salvara. Cuando se te vengan esos pensamientos de decir, ¿qué miraría Dios en mí? ¿Qué cosa buena miraría Dios en mí? No miro nada. Pero tuvo misericordia de ti. Eso es lo único que pasó. Porque te vienen los pensamientos, ¿verdad? Dios me salvó. ¿Qué cosa tan extraordinaria miraría Dios en mi corazón que me salvó? Nada. Pura perversidad. Todo lo malo. No miró nada bueno, nada, absolutamente nada. Que dijera, ay mira, no hay justo ni a uno, hermano. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Pero nos salvó por su misericordia. ¿Cómo vas a responder a la misericordia de Dios? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vamos a responder nosotros a esa misericordia? Versículo 6. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos envió a su Espíritu. Nos dio de Él, hermano. ¿Entiendes eso? El Espíritu Santo es Dios y nos dio de Él. Una parte de Él la puso aquí en este vacío, en este corazón sucio y perverso. Y lo empezó a transformar. Y entonces aquel hombre lépero que de 10 palabras 8 eran groserías, empezó a cambiar su lenguaje. Por la renovación del Espíritu que Él había puesto en el corazón de este hombre. El cual sabe que cuando Él me dio de su Espíritu, no me dio poquito. La misma escena de ese vaso que tú le empiezas a echar agua y agua y agua y se está derramando y está corriendo hacia los lados, está mojando todo alrededor. Esa misma imagen, esa misma idea es el Espíritu Santo que derramó abundantemente en nosotros. Amén. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser. Oh, qué bueno es nuestro Dios, hermano. Qué grandeza de nuestro Dios. Mire, primero volteó a ver y empezó a buscar y no encontró nada bueno, nada. No dijo, este hombre es fiel, lo voy a rescatar y lo voy a usar para la iglesia. No, porque no era fiel. Dijo, este hombre tiene virtudes. No. Dijo, este pobre
va al infierno. Por su misericordia, Él decidió salvarlo, y salvarme y salvarte. Amén. Para que fuéramos parte de ese pueblo celoso de buenas obras. Y derramó en nosotros de su Espíritu. Para que justificados, hermanos, no solamente ya una vez que nos arrepentimos, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel. Pablo le dice a Tito, hey, no dejes de recordarles esto a los hermanos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Una y otra vez, párate en el púlpito y diles con firmeza, tú no hiciste nada bueno para que Dios te salvara. Dios te salvó por su misericordia y por su gracia. Y puso de su Espíritu, puso de Él en ti. Qué triste, hermanos. Una iglesia que ahora avergüenza a su Señor. Una iglesia pagana, una iglesia osca, una iglesia fría, una iglesia apática. Y te agüitas, te enojas si te predico que no eres salvo. ¿Cómo pues? ¿Cómo? Tus obras no dan testimonio de que lo eres. Te has vuelto apático. Y especialmente usted que se quedó en casa, menospreciando la predicación y menospreciando la iglesia. Va a predicar el pastor. No voy. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Me estás mirando a mí, estás poniendo tus ojos en mí. Yo no puedo ser tu salvador. Hay un salvador que murió por nosotros, es Cristo. Y en Él tenemos que poner nuestros ojos. A Él tenemos que seguir. Él murió por nosotros. Él puso de Él en nosotros. ¿Dónde está esa parte de Él? Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. No fue Pablo diciéndole a Tito, el Espíritu de Dios. Dios le está diciendo a Tito en ese momento, y nos lo está diciendo a cada uno de los esclavos de Él que predicamos su palabra, que insistamos con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y luego le dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pastor, ¿y usted qué cree? ¿Se pierde la salvación, sí o no? Ya deberías haber crecido. Pastor, ¿y usted qué cree? ¿Somos alministas o somos de los otros? Ponte a estudiar la Biblia. Y te vas a dar cuenta de qué eres. Pastor, y esto y el otro. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Sabes por qué?
A usted no le cabe en mente. ¿Cómo van a ser vanas? No. Porque el hombre a quien Dios le ha concedido su espíritu, la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Un hombre que está caminando con Dios no tiene necesidad de preguntas, porque Dios, a través de su Espíritu, le enseña todas las cosas. Ahí está la Biblia, hermano. Ciertamente hay cosas donde el pastor, el maestro, el evangelista te pueden guiar, porque Dios nos puso como parte del staff en la iglesia. Pero el principal, hermano, el principal que enseña es el Espíritu de Dios. Yo te puedo aclarar algunas dudas, te puedo ayudar con eso, pero el que te confirma la palabra en tu corazón es el Espíritu de Dios. A través de los años, ahorita ya no ha sucedido, pero años atrás en la iglesia, hasta las 2, 3 de la mañana, tratando de enseñarle a alguien acerca del bautismo, tratando de enseñarle a alguien acerca de ofrendar, acerca del diezmo, acerca de todos esos temas, acerca del vestuario. 2, 3 de la mañana, pastor, ¿y usted qué cree? Ya vete a dormir, ya déjame dormir. Si no entiendes, si el Espíritu de Dios, si tú no entiendes lo que el Espíritu de Dios te está enseñando, ¿me vas a entender a mí? No. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No hay amor. Pues dile a Pablo. ¿Sabe qué, hermano? Usted ya me llenó aquí van 2, 3 divisiones que se avienta. ¿Qué pasó? Usted ha ido con los hermanos y ha andado buscando a los hermanos para desanimarlos. ¿Qué está pasando? Deséchalo, dice. Porque el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos, yo le pregunto esta noche, mientras el piano está tocando, yo le pregunto, ¿estás jugando a la iglesia? ¿Estás en serio? Si estás en serio, hay una palabra para ti y para mí. Tú y yo somos esclavos del Señor. Si estás jugando, hace poquito me reclamaron eso, pero lo vuelvo a repetir. Pastor, ¿qué usted dijo? Que me fuera al mundo. Si estás jugando, vete al mundo. Porque aquí te vas a amargar. Mejor suelta la piola y que Dios tenga misericordia de ti. Pero el día que te entregues a Dios, aquí están las puertas abiertas. Te amamos. Eres bienvenido. O no estés jugando con Dios. No estés menospreciando a Dios. No estés menospreciando la iglesia de Dios. El altar está abierto, hermano. Si Dios te habló esta noche, ven. Si el Espíritu de Dios no te habló y tú dices, todo está bien, pues está bien, hermano. A mí no me pagan por gente que pasa al altar, hermanos. Ni por gente que se arrodilla en su silla. Pero sí te digo que si Dios habló esta noche, no lo menosprecies. Atiende su llamado. Atiende su voz. Dile, Señor, ¿qué esperas de mí? Aquí estoy. Esa palabrita, Señor, me está retumbando en la mente. Esclavo. ¿Eso quieres que yo sea para ti, Señor? Aquí estoy, aquí está mi vida. Soy un esclavo tuyo. Porque tú compraste, Señor, mi vida con tu sangre preciosa. Diste lo más invaluable, Señor.
lo que no tiene precio. La sangre del Hijo de Dios, derramada hasta la última gota para poder limpiar mis pecados. ¡Wow! El mismo Dios, el Hijo de Dios, cargando sus pecados, mis pecados, en la cruz del Calvario. Él sin pecado, pero cargando los tuyos y los míos. ¿Cómo no he de ser un esclavo de Él? ¿Cómo no he de cambiar mi perspectiva? Yo vengo a la iglesia no para ver al pastor, no para ver qué el pastor me dice o el hermano que va a predicar me dice, para lo que Dios quiere que yo haga. Señor y Padre Celestial, te damos gracias esta noche. Te pido con toda mi alma, te pido con todo mi corazón, Señor, perdóname. Señor, ¿cuántas veces hemos menospreciado a tu pueblo? ¿Cuántas veces hemos menospreciado tu palabra, ignorándola, Señor, por días sin tomarla para escudriñarla? Señor, perdónanos. Perdónanos porque no somos ese pueblo celoso de buenas obras. Pero Señor, si nos das la oportunidad, queremos serlo. Yo quiero ser parte de ese pueblo, un pueblo celoso de buenas obras. Señor, ayúdame. No porque obras me vayan a salvar, pero porque tú me creaste, porque tú me diste la oportunidad de vida. Porque tú me rescataste, Señor, de una vida miserable que yo llevaba a mi familia. Y yo mismo, Señor, me hundía cada día. Y del seno, Señor, del lodo podrido, de ahí me sacaste. Para que yo, Señor, ahora fuera parte de ese pueblo celoso de buena obra. Pero, Señor, se nos olvida eso. Nos sentamos a escuchar predicación y pensamos que es el hombre el que nos está hablando. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí, yo te pido por mí, Señor. Yo te ruego por la iglesia Manantial de Vida, Señor. Ayúdanos a cambiar esa perspectiva, Padre. Ayúdanos a entender cuánto es que te necesitamos. No para que solamente estés ahí como un sirviente, sino para que realmente, Señor, seamos nosotros tus esclavos. Padre, ten misericordia de los que aún no han sido salvos. Te lo suplico, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pedimos todo. Amén.